Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta su tercera charla sobre homilética. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la predicación que demanda un propósito definido. Cada mensaje, cada sermón, cada predicación debe tener claramente establecido un propósito definido. De lo contrario, nos vamos a perder. Vamos a estar como lanzando flechas al aire sin tener una base, sin tener una guía, sin tener un mapa. Por eso de la predicación, por eso es necesario que cada predicador, cada predicadora pueda tener un propósito claramente definido. Ahora, tiene sus ventajas. Cuando yo tengo un propósito, es decir, este va a ser el propósito por el cual yo voy a hablarle a la congregación, cuando yo tengo eso, entonces yo puedo escoger los textos bíblicos que me ayuden a alcanzar ese propósito. Yo puedo definir bien claramente el tema que voy a desarrollar, las divisiones que voy a usar en el sermón, y no solamente eso, me ayudará a elegir las ilustraciones que ayuden a aclarar el tema o que nos ayuden en el proceso de aprendizaje del tema. El propósito claramente definido tiene no solamente esas ventajas, sino que tiene muchas otras ventajas que vamos a ver más adelante, pero en esta ocasión vamos a ver algunos de esos propósitos. Voy a ponerle algunos ejemplos que los vamos a ir desarrollando poco a poco. El propósito evangelístico, el propósito doctrinal, el propósito devocional, el propósito de consagración, el propósito ético y uno que es muy importante dentro de las congregaciones, que es el propósito de dar aliento. ¿Estamos entendiendo esa parte? Yo me establezco un propósito antes de ir definiendo la serie de mensajes que voy a compartir, o si me invitan a algún lugar, entonces yo tengo que tener bien claro y debo de pedirle al Señor que me guíe, al Espíritu Santo que me ilumine para saber cuál es el propósito por el cual yo voy a predicar en ese lugar. Si a mí me invitaron para dar un mensaje evangelístico, pues entonces ya tengo ese propósito definido. Me están ayudando con el propósito, lo cual me indica que debo de escoger un tema evangelístico, pasajes bíblicos evangelísticos. Si me dicen, tienes que predicar en un funeral, entonces se supone que yo debo de escoger pasajes bíblicos que vayan relacionados con dar aliento, traer consuelo a los dolientes, traer una palabra de esperanza para las personas que están ahí. El primero que tenemos aquí en pantalla es el propósito evangelístico. Y como ustedes saben muy bien, se trata que las personas conozcan a Jesucristo. Se trata de que las personas que no han reconocido el señorío de Jesucristo lo lleguen a reconocer, entregar sus vidas al Señor, creer en Jesucristo, seguir a Jesucristo, seguir sus enseñanzas, formarse como un discípulo de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito con el cual yo llego a una congregación con este que es evangelístico? Que conozcan al Señor, que ellos puedan dedicar sus vidas al Señor, renunciar a la vida de pecado, renunciar al paganismo, renunciar a la idolatría y entregarse al Señor. Cuando nos dicen a nosotros ese propósito evangelístico es persuadir a las personas para que reconozcan o persuadir para que sigan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que las personas reconozcan su estado de perdición, su vida en las tinieblas y puedan salir de ahí gracias al poder del Señor. Lo que buscamos es que las personas reconozcan su condición de pecadores y vengan al Señor y encuentren un cambio de vida,
encuentren una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar y que ellos puedan ver que el Señor está ahí para restaurarlos y ha traído su palabra, la buena noticia para que ellos puedan tener un cambio en sus vidas. Ese es el propósito evangelístico. Ustedes podrán profundizar más a la hora de buscar los textos más adecuados. La gente tiene que entender el poderoso mensaje de la cruz. La gente tiene que entender que solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Así es. La gente tiene que comprender que Jesucristo no está muerto, sino que Él está vivo y vive y reina para siempre. Toda la predicación evangelística no debe ser expuesta de una manera tediosa, monótona, aburrida. La exposición del tema con el propósito evangelístico tiene que ser con entusiasmo, tiene que ser con toda esa energía, tiene que ser con esa profunda convicción de que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es así. No puede ser expuesto el propósito evangelístico de una manera demasiado parsimoniosa, de una manera sin convicción o con cierto aburrimiento. Sí, hermano, sí, Jesucristo es el que sabe. O con una manera sin convicción. Es decir, al final del mensaje o durante el mensaje, bueno, si ustedes quieren, ¿verdad?, entregar sus vidas, si usted se siente bien así como está, pues puede seguir así, algún día lo puede dar ese paso. Nosotros no podemos hablar de esa manera. Nosotros tenemos que hablar con la convicción profunda de que somos testigos de Jesucristo, de que somos personas que hemos sido salvos por la gracia del Señor. La exposición del mensaje con el propósito evangelístico es esa, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios, dice la Escritura. Estamos llamando a la gente a una reconciliación con Dios. Estamos llamando a la gente a un cambio de vida. Estamos llamando a la gente a una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar y una nueva manera de actuar. El otro propósito, el segundo propósito que quiero compartirles a ustedes, que son propósitos generales también, es el doctrinal. Ahí sí, ya venimos nosotros con esa idea de capacitar a los hermanos y a las hermanas. Ya venimos con esa idea de instruir en la palabra de Dios a los hermanos, de conducirlos, de prepararlos, de capacitarlos. Aquellos que no conocen la Escritura, pues nosotros vamos a tratar de enseñarles a ellos. Usted dice, mi propósito con estos hermanos es doctrinal. ¿Por qué? Hay mucha herejía donde vivimos. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene convicciones. ¿Por qué? Porque el pueblo perece porque le falta el conocimiento. Hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. A la gente le gustan las emociones, a la gente le gusta brincar, a la gente le gusta saltar en las congregaciones, a la gente le gusta la motivación superficial. ¿Cuántos dicen amén? Y se oye amén. Y a los predicadores muchas veces les gusta la euforia congregacional, pero no hay instrucción, no hay capacitación. Falta ese conocimiento profundo de la palabra de Dios. Así es que la labor de nosotros, la labor suya, la labor mía, la labor de los predicadores, es formar a los santos para la obra del ministerio, es formar a las personas, es capacitar a las personas, es ayudar a las personas a que tengan una base fuerte en sus convicciones. Por eso le decían al Señor, maestro, maestro, porque reconocían que Él venía a darles ese conocimiento, esa doctrina. Por supuesto que lo tenemos aquí. El propósito debe ser un propósito doctrinal.
Los apóstoles le dieron mucha importancia a la instrucción. No solo se dedicaron a la evangelización, sino que una vez que las personas habían conocido del Señor, habían entregado su vida al Señor, había que formarlos, había que capacitarlos, había que instruirlos, había que discipularlos. Entonces el predicador dice, aquí hace falta conocimiento en este campo, en lo que es dedicar su vida al Señor, pero debemos de ver cómo debemos de hacerlo. Instruir a los hermanos acerca de la venida de nuestro Señor. Instruir a los hermanos acerca del amor ágape, del amor incondicional de los unos a los otros. Instruir a los hermanos en el buen trato hacia los demás. Capacitarles y darles doctrina sobre nuestras creencias, sobre la libertad de conciencia, sobre el valor de las Escrituras para nosotros. Es decir, el trabajo que el predicador hace es precisamente ese cuando se propone, cuando tiene como propósito doctrinal, es capacitar a cada uno de los miembros de la iglesia. Uno a veces levanta una misión. Vamos a levantar una misión en determinado país, vamos a evangelizar, vamos a ganar nuevas personas, hacemos una célula de estudio bíblico. Ahí es donde viene el propósito doctrinal. Ahora que la gente que tenemos acá, hay que doctrinarla, hay que enseñarle lo que dice la palabra de Dios, porque esa doctrina tiene que llegar no solo a la mente, sino al corazón de cada uno de ellos. Esa doctrina que le estamos dando, le vamos a dar a ellos, debe ser una doctrina expuesta con convicción. Y repito nuevamente, estamos conocedores, estamos convencidos de lo que nosotros estamos enseñando. Es una doctrina que no se queda nada más ahí en el área académica, es una doctrina que tiene también práctica. Si hablamos de amor, tiene que haber una práctica de amor. Si hablamos de fe y estamos enseñando acerca de la fe, tenemos entonces que tener práctica de fe. Esa es la tarea de nosotros en la predicación, no solamente ayudarles a que crezcan intelectualmente, sino ayudarles también a que crezcan espiritualmente. Ahora bien, si quiere enseñar usted doctrina, hermano y hermana, en la célula o en las predicaciones, usted tiene que estudiar. Aquí no es un asunto de que el Señor me va a inspirar en aquel momento y ahorita no me preparo, prefiero ver televisión, prefiero andar paseando, que cuando ya viene el mensaje, entonces ahí es donde se va a ver si usted realmente está interesado en servirle como debe ser al Señor. Porque toda persona que quiere servir al Señor tiene que capacitarse. Toda persona que quiere ser ejemplo dentro de la obra de Dios tiene que capacitarse, tiene que leer no solamente la Biblia, tiene que instruirse con otros libros también, tiene que acudir a los diccionarios bíblicos, tiene que acudir también a situaciones del acontecimiento mundial diario, instruirse, capacitarse, no puede quedarse como está. Yo no concibo un creyente que viva años y años en la iglesia y no haya tomado ni un curso de capacitación y no haya ni siquiera hecho el discipulado básico, que son unas cuantas semanas después de haber conocido a Cristo. Y hay gente que se resiste a capacitarse. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿realmente será que se convirtió? Y no es que diga que se convirtió, sino en qué se convirtió. En una persona que rehúsa capacitarse y prepararse. El pastor siempre debe de estar tratando de leer más para enseñarle a los hermanos, capacitarse más para capacitar a los hermanos, instruirse más para instruir a los hermanos. No es un asunto, por eso yo tengo una posición un poco contraria a algunos líderes, porque creen que ellos son los que deben de estar simplemente vaciando el conocimiento. No es un asunto de vaciar conocimientos, es un asunto de proponernos a que los hermanos y las hermanas aprendan para que después ellos
puedan enseñar a otros. Es así, es así. Pablo encontró un Timoteo. El líder de célula en los hogares tiene que preparar a otra persona. El pastor no solamente debe de ser él el que enseñe, sino que debe de preparar a los otros para que el día de mañana, si van a abrir una célula o van a abrir una misión o una iglesia a otro país, ellos van capacitados, ellos van preparados. Ellos han sido instruidos en la interpretación de la Biblia, en la exégesis bíblica, en la hermenéutica de la Biblia. Ellos han sido capacitados en hermenéutica, en la exposición de la palabra. Hay líderes que son tan celosos y tan cerrados que no quieren preparar a nadie, y si se levanta un nuevo líder, comienzan con celos. Y la inseguridad que ellos tienen, que otras personas comiencen a brillar, ellos van a tratar de opacarlos, de bajarlos, porque ellos quieren ser los únicos. Eso es un egoísmo en cuanto a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, nosotros como líderes debemos de preparar a los hermanos. Dígale, ¿se está preparando, hermano? Amén, gloria a Dios. Yo soy líder de mi célula y no estoy a gusto hasta que por lo menos 3 o 4 se hayan capacitado más para el servicio del Señor. Y eso es así. No es un asunto, estos son mis ovejas de mi redil y yo no quiero que nadie me las quite porque son mías y algunos se apropian de ellas. No se trata de eso. Y hay otros que dicen, estas son mis ovejitas de la iglesia y no quiero que nadie me las vaya a quitar, no quiero que se me preparen porque si no se me van a ir. Y no es así. Las ovejas no son nuestras. Esas ovejas son del Señor. Así es que hemos visto el propósito entonces evangelístico, hemos visto el propósito doctrinal y ahora veremos el propósito devocional. Ahora, ¿qué queremos decir con el propósito devocional? Bueno, necesitamos que los hermanos y las hermanas puedan ellos también tener su relación con Dios, dedicarle tiempo a Dios, tratar de buscar el rostro de Dios, enseñarles a ellos, instruirlos a ellos, a tener esa comunión entre los hermanos en la búsqueda de Dios. Algunos de ustedes han oído hablar de los famosos devocionales, los libros que nos ayudan a nosotros para tener esos momentos a solas con Dios, para crecer espiritualmente nosotros mismos, para desarrollar esa devoción hacia Dios, esa búsqueda de Dios, que está muy parecido también con el propósito de consagración que vamos a ver más adelante. Pero esa relación con Dios es la que tratamos que los hermanos vayan desarrollando, esa búsqueda de Dios y ese dar el testimonio de lo que Dios ha hecho también en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted dice, bueno, yo he visto a los hermanos que no tienen una entrega, una devoción, viven su vida, su diario vivir a lo que va pasando, y no debe ser así. Necesitamos que en la congregación hayan personas que estén con esa constante búsqueda de Dios, motivarlos a la búsqueda de Dios, tratar de que los hermanos y las hermanas puedan salir adelante en ese sentido. El otro propósito que tenemos acá, que quiero compartir, que es muy similar al anterior también, pero en este ya no se trata que los hermanos están ahí sentados en la congregación simplemente oyendo los mensajes. No, es un asunto de motivarlos o motivarlas a que usen sus talentos, a que usen sus dones al servicio de Dios. De eso se trata. Cuando uno dice, voy a llevar este mensaje con este propósito de consagración, es porque yo he visto que hay muchas personas en la congregación que tienen tremendos talentos, pero están ahí sentadas nada más, que tienen unos dones preciosos, pero no los ejercitan. Entonces, voy a tratar de diseñar una serie de mensajes, una serie de predicaciones para que ellos consagren sus vidas al Señor, para que ellos dediquen más tiempo
en la búsqueda de Dios y en el servicio efectivo y eficiente para con Dios. No solamente decir, bueno, este hermano o esta hermana tiene tales y tales talentos o tales y cuales talentos, sino decirle, mira, hay muchas cosas que hay que hacer y que tú puedes dedicar ese tiempo que tienes, dedicarle ese amor que tienes al Señor para su servicio. No pongas tu luz debajo de la mesa. Tienes que brillar, tienes que colocar la luz, los dones, el talento que Dios te ha dado y ponerlo en alto, que otros puedan ver tu testimonio, tu manera de ser, tu manera de vivir. Tienes que dedicarte más al Señor, buscarlo más, orar más, motivar a los hermanos y a las hermanas a que consagren, consagración dice aquí, a que consagren sus vidas al Señor, a que le dediquen más tiempo a Él, a que incluso no solamente es consagrar de nuestro tiempo a Dios, de nuestra vida a Dios, de nuestras energías a Dios, sino también, amados, y esto es lo que a muchos no les gusta, consagrar también de mi dinero, mis diezmos, mis ofrendas. Hay algunos que no creen en eso y por eso sus vidas reflejan la dureza de corazón, pero hay otros que creen y predican sobre esto. Había una vez una persona que decía, invítame a tu iglesia porque yo puedo predicar en tu iglesia. Y yo le decía, sí, ¿y sobre qué quieres predicar? A ti te conviene que prediquemos acerca del diezmo. Y la primera pregunta que yo le hice es, ¿pero tú diezmas? Entonces no hubo respuesta. No podemos predicar sobre algo que nosotros mismos no hacemos. Si vamos a decirle a la gente que se consagren y no nos consagramos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si le vamos a decir a la gente, hermano, ¿qué dones más preciosos tiene usted? ¿Qué talentos los que usted tiene? Úselos al servicio de Dios y nosotros no lo hacemos. Dedíquele tiempo al Señor, consagre más de su tiempo y nosotros no lo hacemos. Entonces eso estaría mal, porque entonces se va a decir aquello que el Señor decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. No se trata de eso, se trata entonces de desarrollar un sermón, un estudio, una predicación para que los hermanos y para que las hermanas sean estimulados al servicio a Dios. De eso se trata el propósito de consagración, de estimularlos. Hermana, usted puede, hermano, usted puede, hermano, usted puede hacerlo, podemos buscar más de Dios y con ese entusiasmo que debe de caracterizar siempre a los predicadores. El quinto propósito que tenemos acá es el propósito ético y también o moral. El propósito que tiene que ver con el creyente y su conducta diaria, sus relaciones con los otros hermanos, con las hermanas, y no solamente su testimonio aquí adentro de la iglesia, sino el testimonio de uno hacia afuera. En Estados Unidos se ven los problemas éticos serios con relación a las situaciones de tipo racial. Hay mucho racismo aquí. Hay mucha gente materialista también. Hay muchas personas que vemos nosotros aquí, o por lo menos lo hemos visto bastante, la situación de los divorcios. Hay mucho divorcio, hay muchas enemistades también. Hay problemas muy serios de alcoholismo, de drogas. Y se dice que aquí en Estados Unidos se consumen todas esas drogas, se consume tanto alcohol, se consume tanto tabaco y tanta cosa que hace que las personas se enfermen y tengan una vida llena de problemas. Entonces, la congregación necesita saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Siempre hay gente que le está diciendo a uno, y esto es malo. Y esto es malo. Muchos de ellos ya saben qué es lo malo, pero siempre están preguntando. Entonces nuestra tarea como predicadores es exponer el mensaje que nos dice no a vivir la misma práctica idolátrica que vive la sociedad. A decir no
a aquellas actitudes racistas que se viven en nuestro tiempo. Y que los niños desde pequeños, ellos empiezan a no estudiar, pero cuando llegan a la escuela aprenden a copiar a los compañeros, entonces, o a los compañeritos. Entonces uno dice, si el papá o la mamá no conoce sobre asuntos de carácter ético, entonces los niños lo que van a aprender es todo lo contrario. Y van a aprender a hacer trampa. Y van a aprender, y si aprenden a hacer trampa, van creciendo así, y cuando llegan a grandes se ven en tremendos líos porque siempre van a querer jugar de ser más inteligentes que las mismas instituciones gubernamentales aquí en la tierra, a querer jugar con las leyes, y al final de cuentas pues comienza aquella frase: por favor oren por mí porque tengo serios problemas. ¿Por qué? Porque no ha habido una formación. La tarea del predicador es, cuando ve que la congregación tiene serios problemas éticos, entonces dice: yo voy a desarrollar, voy a buscar en la palabra de Dios el consejo santo, que es lo que la palabra de Dios me indica sobre esta situación, y abundan los textos bíblicos de cómo actuar ética y moralmente en medio de una sociedad que se autodestruye. Por último, quería compartir con ustedes lo que es el propósito de dar aliento, y que lo conversé antes, lo expliqué antes, y es que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de los golpes que las personas reciben, debe de haber un mensaje que ayude, que traiga aliento al corazón, que traiga consuelo. Como decía el escritor bíblico, nuestro Padre, que es también Dios de toda consolación, Él siempre vela por sus hijos. Entonces yo tengo que traer una palabra de consuelo, una palabra de aliento, ya sean personas que están en el hospital y les han diagnosticado enfermedades serias, o personas que han perdido a un ser querido y lo invitan a usted a que dé un tema, a que exponga una palabra. Entonces tiene que ser una palabra de aliento, una palabra que fortalezca. La Biblia tiene mucho: confortad a las manos cansadas, a las rodillas paralizadas, confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con todo el pago, y Él mismo vendrá y Él os salvará. Entonces, hay mucho pasaje bíblico donde Dios nos habla que Él es el que nos da su fortaleza, su pronto auxilio en medio de las tribulaciones. El mensajero, el predicador, el pregonero, la mensajera, la mujer que prepara el sermón o el estudio bíblico, cuando ve que en su congregación ha habido pérdida de seres queridos, ha habido personas pasando por el valle de la muerte o de las tribulaciones, entonces una palabra de aliento ayuda mucho. Usted verá en la congregación cuáles son las necesidades. Vea las necesidades. No es que usted aceptó y le dijeron, lo invitamos a predicar, y usted dijo, sí, yo voy a dar cualquier texto. No. Trate de ver, de hablar con el pastor cuáles son las necesidades más apremiantes, para que usted apunte a esas necesidades, para que usted desarrolle su mensaje, su predicación, basado en las necesidades que hay en la congregación. Usted va a ver, aquí hay un problema ético o moral, aquí hay un problema de carácter, en este caso de consagración, aquí hay una situación, mucha gente nueva, no conocen del Señor, entonces voy a definir como evangelístico mi propósito. De esa manera, amados y amadas, espero que este tema les vaya ayudando a diseñar, a tener bien claro cuál es el propósito de la predicación que yo voy a tener en ese lugar. No vaya sin tener bien claro, definido cuál es el propósito por el cual usted va a hablar a esa congregación, por el cual usted va a predicar a esa congregación. No se les olvide entonces
colocar sus comentarios si ustedes desean abajo o escribirnos a nuestro correo electrónico hoybiblia@gmail.com, y si no se ha suscrito aquí en nuestro canal de internet, pues puede suscribirse. Gracias por su atención y espero que esta palabra les haya sido de mucha ayuda. Bendiciones para todos.